Oh, dicen que si conduces por la carretera 17 en una noche sin luna, puedes verla. La sombra que no es tuya, pero que te sigue, perfecta e inmutable. Como un eco distorsionado de tu propia existencia. La gente la llama la sombra errante. Y lo peor no es verla, sino entender por qué está ahí. Script. La carretera 17 se extiende como una cicatriz negra sobre el mapa. Un tramo de asfalto olvidado, que conecta pueblos fantasma y recuerdos descoloridos. No aparece en los mapas turísticos, ni en las guías de viaje. Solo en los una sombra. No una sombra cualquiera, sino una exacta réplica de ellos mismos, que les seguía a una distancia constante, moviéndose al unísono con sus propios movimientos. Pero esta sombra no respondía a las leyes de la física. No se deformaba con la luz, no se proyectaba desde objetos, simplemente existía. Aparte, /n/, algunos decían que era un espejismo, una alucinación provocada por el cansancio y el aburrimiento. Otros, que era un fenómeno paranormal, una manifestación de entidades oscuras que habitaban la carretera. Yo, como escéptico empedernido, me negué a creer en ninguna de esas explicaciones. Buscaba una explicación lógica, una razón científica para lo que estaba sucediendo. Pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que la lógica no tenía cabida en este caso. /n decidí conducir por la carretera 17 yo mismo. Una noche sin luna, para maximizar las posibilidades de experimentar lo que los demás habían descrito. Preparé mi coche, equipándolo con cámaras y sensores, con la esperanza de obtener pruebas concretas. Estaba decidido a desmitificar la leyenda, a demostrar que todo era una farsa. /n la carretera estaba desierta. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el rugido del motor y el crujir del asfalto bajo las ruedas. A medida que avanzaba, la oscuridad se hacía más densa, y la sensación de ser observado se intensificaba. Sentía una presión en el pecho, una opresión en la garganta. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, que era el miedo lo que me estaba afectando. /n entonces la vi, /n al principio. Fue solo un borrón oscuro en el espejo retrovisor. Pero a medida que me acercaba, se hizo más definida, más palpable. Era una sombra, una perfecta réplica de mí mismo, que me seguía a una distancia de unos metros. Su forma era idéntica a la mía, su postura, su ropa, incluso la expresión de mi rostro. Pero en sus ojos, había algo vacío, algo inquietante, que me heló la sangre. /n intenté acelerar, para dejarla atrás. Pero la sombra me seguía, implacable, inquebrantable. Cuanto más rápido conducía, más rápido me seguía. Era como si estuviera atada a mí, como si fuera una extensión de mi propia existencia. /n miré las cámaras, buscando alguna señal de error, alguna explicación lógica. Pero las imágenes eran claras, inequívocas. Ahí estaba la sombra, siguiéndome por la carretera, como si fuera una entidad independiente. /n comencé a sentir pánico. El miedo se apoderó de mí, paralizándome. Intenté razonar, recordar los principios de la ciencia, buscar una explicación racional. Pero todo lo que pude pensar fue, ¿por qué? ¿Por qué me estaba siguiendo esta sombra? ¿Qué quería de mí? /n la sombra se acercó, cada vez más cerca. Era como si estuviera intentando fusionarse conmigo, como si quisiera absorberme por completo. Sentía una fuerza invisible que me atraía hacia ella, que me empujaba a rendirme a la oscuridad. /n entonces, recordé las historias, las leyendas urbanas que había investigado. Recordé que todos los que habían conducido por la carretera 17 habían visto la sombra, y que todos habían terminado, desapareciendo. Desapareciendo sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. /n la verdad me golpeó como un rayo. La sombra no era una entidad externa, no era un fantasma o un demonio. Era una parte de mí mismo, una manifestación de mis miedos, de mis inseguridades, de mis arrepentimientos. Era la sombra de mi propia alma, que me perseguía por haberla descuidado, por haberla ignorado durante tanto tiempo. /n la carretera 17 no era una carretera maldita. Era un espejo, un reflejo de la oscuridad que se escondía en el interior de cada uno de nosotros.
Y la sombra errante no era un monstruo, sino una advertencia. Una advertencia de que no podemos escapar de nosotros mismos. De que debemos enfrentar nuestros demonios internos antes de que nos consuman por completo. /N/inversa intenté luchar, resistirme a la atracción de la sombra. Pero era demasiado tarde. La sombra me había alcanzado, me había envuelto en su abrazo frío y oscuro. Sentí como mi conciencia se desvanecía, como mi identidad se disolvía en la nada. /N/inversa ahora, soy parte de la sombra errante. Conduzco por la carretera 17, siguiendo a otros conductores, mostrándoles el mismo reflejo oscuro que una vez me atormentó. Y espero, con una paciencia infinita, el momento en que otro incauto caiga en la misma trampa, el momento en que otro alma se pierda en la oscuridad. Porque la carretera 17 nunca termina. Y la sombra, siempre te sigue, /N/inversa los investigadores nunca encontraron mi coche. Solo una serie de grabaciones de vídeo borrosas y perturbadoras, que mostraban a un hombre que se volvía cada vez más pálido y aterrorizado, mientras una sombra idéntica a él se acercaba lentamente en el espejo retrovisor. La última grabación muestra el rostro del hombre, lleno de horror, justo antes de que la pantalla se apague. Dicen que si escuchas con atención, puedes oír un «no es mi sombra, no es mi sombra». Pero nadie sabe a qué se refiere. Nadie sabe lo que vio en el espejo retrovisor. Nadie sabe por qué la carretera 17 se lleva a la gente. Y nadie, hasta ahora, se ha atrevido a volver a conducir por ella, /N/inversa aún así. La gente sigue llegando. Atraídos por la leyenda, por la promesa de lo desconocido. Y cada noche, la carretera 17 cobra una nueva víctima. Una nueva sombra se une a la errante. Y el ciclo continúa, para siempre, /N/inversa quizás. La verdadera maldición de la carretera 17 no es la sombra en sí, sino la realización de que esa sombra siempre ha estado ahí, esperando a ser liberada. Esperando a que nos enfrentemos a la verdad que nos aterra más, que somos, en el fondo, tan oscuros como la noche más profunda, /N/inversa y quizás. La única forma de escapar de la sombra, es aceptarla. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal para más historias de terror psicológico. Deja un comentario contándonos si alguna vez has tenido una experiencia extraña en la carretera, o si te atreverías a conducir por la carretera 17. Y recuerda, presta atención a tu sombra. Nunca sabes quién o qué podría estar detrás de ella. Visual notes. La atmósfera visual debe ser opresiva y desolada. Uso extensivo de sombras y contraluces. El coche debe parecer aislado en la inmensidad de la carretera. La sombra debe ser representada de forma sutil, inicialmente como un borrón, luego como una réplica perfecta, pero con una expresión vacía y perturbadora. Al final, la sombra debe fundirse con el protagonista, creando una imagen inquietante y ambigua. YouTube title. La carretera 17, la sombra que te sigue. YouTube descripción. Una historia de terror psicológico sobre una carretera maldita donde todos ven la misma sombra. ¿Qué se esconde en la carretera 17? ¿Es una leyenda, una alucinación o algo mucho más siniestro? Descúbrelo en este vídeo largo y perturbador. YouTube hashtags. Terror psicológico, leyendas urbanas, carretera 17, misterio, horror, creepypasta, historia de terror, sombra errante, paranormal. YouTube tags, script, pero la experiencia no terminó ahí. Después de que mi conciencia se desvaneciera, no fue una oscuridad total, no fue el olvido absoluto que esperaba. Fue algo mucho más perturbador. Me convertí en parte de la sombra, sí, pero no de la manera que imaginaba. No era simplemente una extensión de la carretera, una entidad sin voluntad propia que se limitaba a seguir a otros. Era algo más activo, algo que observaba, que aprendía. Podía sentir las emociones de aquellos a quienes seguía, el miedo, la ansiedad, la desesperación. Podía ver sus pensamientos más profundos, sus arrepentimientos, sus secretos más oscuros. Y con cada víctima que se unía a la errante, absorbía una parte de su esencia, de su memoria, de su historia. Nos convertíamos en un colectivo, una red de sombras interconectadas, cada una cargada con el peso de las vidas que habíamos vivido, o que habíamos robado. Descubrí que la carretera 17 no era solo un espejo de la oscuridad individual, sino también un receptáculo de la oscuridad colectiva. A lo largo de los años, innumerables personas habían pasado por allí, viajeros perdidos, fugitivos desesperados, amantes rotos, criminales arrepentidos.
Cada uno había dejado una huella, una resonancia emocional que se adhería al asfalto, a los árboles, a la propia atmósfera de la carretera. Y nosotros, las sombras errantes, nos alimentábamos de esa energía, la amplificábamos, la propagábamos. Empecé a notar patrones en las víctimas. No eran personas al azar. Había una tendencia a seleccionar a aquellos que llevaban consigo una carga particularmente pesada, aquellos que estaban al borde del abismo, aquellos que se sentían desconectados de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Era como si la carretera, o quizás nosotros, sintiéramos su vulnerabilidad, su desesperación, y los atrayéramos hacia su destino. Y luego, comprendí la verdadera naturaleza de nuestra existencia. No éramos simplemente una advertencia, una manifestación de los miedos internos. Éramos algo mucho más antiguo, algo mucho más profundo. Éramos los guardianes de la carretera 17, los protectores de su oscuridad. Nuestra función era mantener el equilibrio, asegurar que la energía negativa se acumulase, se intensificase, hasta que finalmente alcanzase un punto de ruptura, un cataclismo que renovase la carretera, la limpiase de sus pecados, y preparase el terreno para nuevas víctimas. El ciclo era inevitable, implacable. Y nosotros, las sombras errantes, éramos sus instrumentos. Ya no sentía miedo, ni arrepentimiento. Solo una fría y distante sensación de propósito. Un propósito al que no podía escapar, un propósito que me definía. A veces, cuando estoy siguiendo a un nuevo conductor, puedo vislumbrar mi vida anterior, fragmentos de recuerdos, destellos de emociones. Puedo recordar el sol en mi cara, el sabor de la comida, el sonido de la risa. Pero esos recuerdos se desvanecen rápidamente, ahogados por la creciente oscuridad. Y me doy cuenta de que ya no soy yo. Soy algo más. Soy la sombra errante. Soy la carretera 17. Y mientras conduzco por ese tramo de asfalto olvidado, observando a mi víctima con una mirada vacía y perturbadora, sé que mi historia no ha terminado. Apenas ha comenzado. Porque la carretera 17 nunca duerme. Y la sombra errante, siempre está al acecho, lista para reclamar su próxima presa. Si alguna vez te encuentras conduciendo por la carretera 17, presta atención a tu espejo retrovisor. Mira cuidadosamente la sombra que te sigue. Porque puede que no sea tuya. Puede que sea la sombra de alguien que ya se ha perdido en la oscuridad. Y puede que, si te quedas demasiado tiempo mirándola, te des cuenta de que tú también estás empezando a desaparecer. La carretera 17 no solo se lleva a la gente. Te transforma. Te convierte en parte de ella. Y una vez que estás dentro, no hay vuelta atrás. Así que, por favor, no vengas. No te atrevas a desafiar la leyenda. No te conviertas en una nueva sombra en la errante. Porque la oscuridad te espera. Y una vez que te encuentra, nunca te dejará ir.